Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traerte las cartas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con tu numerología angelical. Vamos allá con el número de los ángeles que viene asignado para ti. Recuerda, Acuario, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Abrimos con el número 9 y dice, soy compasivo. En su compasión que le hace brillar, está dedicado a ayudar a otros y tiene un gran talento para defender a los demás. Su alma está más satisfecha cuando es servicial. Es como que me habla de que muchos de vosotros sois personas de gran ayuda para vuestro entorno. Hay personas de vuestro alrededor que no solo os valoran, sino que también os necesitan. Me gusta porque veo que tenéis una energía muy bonita, una energía llena de fuerza, que ilumina y que marca el camino. Abrimos con la carta del Arcángel Raziel, el cual nos habla de sabiduría, desafíos y metamorfosis. Esto es lo que está por llegar a tu vida. Llega un momento de transformación, de cambios importantes en tu vida. Lógicamente, son cambios favorables, positivos. Vamos a ver, Acuario de mi corazón, ¿qué tenemos para ti en el día de hoy? Vale, mira, estaba barajando y mirar qué carta se desplazó para ti. Los enamorados. Yo sé que lo primero que pensamos todos cuando vemos esta carta es, mira, voy a tener un amor, voy a tener una pareja. Y estáis en lo cierto, o sea, si estáis solos, es una señal inequívoca de que viene alguien a traer esa estabilidad, a traer ese avance, ese trabajo en equipo, esa evolución conjunta. Si estás en pareja, nos habla de un desarrollo de la misma, ¿no? Un avance importante, adquirir una vivienda, iros a vivir juntos, casaros, ser padres. Pero fuera del ámbito sentimental, porque yo sé que muchos de vosotros esto es como que ya está más que superado, es una carta que me habla de creación, me habla de compromiso, me habla de trabajo en equipo. Por lo tanto, podrá significar para algunos de vosotros la firma de un contrato importante, la firma de un pacto, de un tratado, algo que vaya a generar una mejoría en vuestras vidas. Me dicen que os arriesguéis y que no tengáis miedo, que persigáis vuestros sueños. Me dicen que tu destino está en tus manos. Tú decides hacia dónde ir y con quién hacerlo. Tres de bastos. Proyectos de futuro, planes, caminos que se abren. La estrella. Una ilusión, una esperanza que siempre estuvo ahí. Un sueño que se hace realidad. Siento, Acuario, que muchos de vosotros lleváis tiempo deseando algo, incluso esforzándoos en conseguir un propósito. Me dicen que ese propósito es vuestro, que se os va a dar, que no tengáis miedo, pero que luchéis por él, que os lancéis. Yo siento aquí, Acuario, que muchos de vosotros es como que por temor, por inseguridad, no estáis avanzando y estáis sumamente atascados. Si tú te atascas, si no te esfuerzas, si no vas a por lo que quieres,
no puedes esperar que caiga del cielo, ¿verdad? Yo que veo una gran expansión en tu vida en general, tu vida sentimental, tu vida económica. Incluso también me dice algo relacionado con tu salud. Puede ser que alguno de vosotros hayáis pasado por un problema de salud, o que algún ser querido, alguien cercano estuviera pasando por circunstancias adversas relacionadas con la salud. Bien, veo un cambio favorable. Y honestamente, a ti te veo así. Con la energía del Rey de Pentáculos. Una persona estable, sentada en su trono, orgulloso de lo que ha hecho, de lo que ha conseguido, satisfecho de su trabajo y disfrutando de sus recompensas. Definitivamente así es como te siento yo a ti. Disfrutando de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Porque somos conscientes que las cosas no caen del cielo. Quien algo quiere, algo le cuesta, ¿verdad? Te salió la carta del vegetariano y dice: una nueva forma de comer te aporta más energía, salud, claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. Vaya por delante que yo soy una persona que a mí me encanta el entrecot, por ejemplo. Me gusta mucho comer carne. Pero también es verdad que en medida de lo posible evito hacerlo. Y aunque parezca una tontería, tiene mucho sentido. La carne proviene del dolor, del sufrimiento que han padecido criaturas vivas. Y energéticamente parece que no, pero nos bloquea. Yo de hecho estuve un tiempo evitando comer carne y la verdad es que es como que me sentía más conectado con la energía, con la naturaleza. Y sé que todo esto parece como un cuento de hadas, ¿no? De hecho yo lo digo, o sea, a mí me gusta mucho comer carne. Pero os recomiendo que en medida de lo posible intentéis mantener una dieta más saludable, más sana. Ojo, yo no os digo que evitéis la carne al 100%, de hecho que considero que es algo necesario. Pero como que os invita a que cuidéis un poco más vuestra alimentación. Yo sí que alguno dirá: ay, a mí es que esto de la verdurita, a mí esto no me va. Bueno, se entiende, se respeta. Y quizás no va tanto con la comida, sino quizás algún mal hábito que tenéis. Exceso de vicios, tabaco, alcohol, no dormir lo suficiente, falta de ejercicio. Es como que esta carta te está invitando a que te cuides más, a que seas más responsable con tu cuerpo, puesto que tú eres la única persona que realmente puede cuidar de él. Aquí veo o un viaje, o un avance, o una comunicación a través de las redes sociales con una persona. Puede ser que ese amor que te comentaba esté lejos de ti, o que os sea más fácil expresaros a través de las redes sociales. Veo mucho esto, mucha fluidez con redes sociales. En el caso que tú estés conectando con alguien que vive lejos, veo que va a haber un acercamiento, un encuentro. En algunos casos quizás un primer encuentro y a raíz de ese primer encuentro todo vaya más fluido, ¿eh? 7 de Pentáculos, la carta de la cosecha. Recuerda dar lo que quieres recibir. Comportarte como quieres que se comporten contigo. Equilibra la balanza. Da lo que quieres. Bien, corazón, antes de despedirme de ti, hoy os traigo un oráculo muy especial para mí,
De hecho, es un oráculo al cual le tengo muchísimo cariño, me recuerda a una persona a quien quiero un montón. Y la verdad es que no sé si fue por eso o porque realmente tiene una energía muy bonita. Pero este oráculo me parece un oráculo precioso, cargado de sentimiento y de energía. Y por eso, antes de irme, te quiero obsequiar con un mensaje, el cual dice: me merezco lo bueno en mi vida. Estoy dispuesta a trascender mis propias limitaciones. Soy maravillosa y me merezco y acepto todo lo bueno que puede ofrecerme la vida. Algunos, a veces, os limitáis, os ponéis barreras y por miedo no recibís lo que os merecéis. Así que deja a un lado tus miedos, permite que todo fluya y atrévete a ser feliz. Pues bien, Acuario, corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de suscribirte y activar la campanita, me dejas un mensaje con la palabra participar, encantado te apuntaré en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti, te deseo un día maravilloso y lleno de bendiciones. Nos vemos muy pronto, corazón. Te quiero. Adiós.